Bienvenidos hermanos y queridos amigos que nos siguen por la internet al Ministerio Proclamad. Vamos a continuar con los estudios bíblicos. Estamos en la lección número 1 de Verdades para el Alma. Se titula obviamente Dios Trinidad. Yo estoy dentro de la planilla. Ustedes pueden tener acceso a este documento PDF. Si ustedes van a la sección donde es Inicio, y luego van a la sección de estudiar, a estudios bíblicos, automáticamente pueden ir hacia abajo. Ustedes pueden encontrar estas planillas que son las lecciones que tenemos a todo color. Aquellos que estén interesados en adquirirlas, simplemente contáctense con nosotros y nosotros con mucho gusto le proveemos de estos documentos. Y si lo quieren promover en pequeños grupos o en iglesias, con mucho gusto también les ofrecemos precios económicos para que puedan comprarlo y tenerlo a su disposición. Nomás quisiera mostrarles que estas planillas tienen una sección donde ustedes pueden colocar sus respuestas y alguien como instructor pueda darlas a estos estudios bíblicos. Por eso estamos haciendo estos webinars. Habíamos hablado acerca de la naturaleza de Dios. Anteriormente habíamos hablado del carácter de Dios. Hoy vamos a hablar de los atributos de Dios. Y la pregunta número 1 dice, ¿está sujeto Dios al tiempo? Si buscamos en Salmos capítulo 90, de 2 al 4 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años ante ti son como si fuera un día. Son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo no existe en forma independiente de Dios. El tiempo es algo que fue creado por Dios. Y es mi pensamiento personal y mi opinión personal. Yo creo que Dios creó el tiempo especialmente para sus criaturas. Acuérdense que Dios es eterno. Dios tiene eternidad. Dios no tiene principio ni tiene fin. No tiene comienzo ni tiene final. Dios no está sujeto al tiempo del todo. Las criaturas, sí. Las criaturas están sujetas al tiempo. Nosotros tenemos un tiempo, nosotros tenemos un límite, nosotros tenemos una caducidad, porque somos criaturas. Y con mucha más razón, si el pecado entró, eso fue lo que puso el límite a una eternidad que Dios, como criaturas, antes de conocer el pecado, antes de conocer la ciencia del bien y del mal, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios nos había dado ese regalo de la eternidad. Teníamos ese beneficio por ser obedientes a Él y por amarlo. Dios nos había dado. Así que originalmente Dios había tenido en su mente la capacidad de darnos esa eternidad. Yo creo que el tiempo pasó a ser, yo no puedo decir si fue consecuencia de la entrada del pecado, pero fue un factor que fue determinante para la raza caída, porque nosotros como seres creados, como criaturas de Él, tenemos el tiempo. Nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos el límite. No conozco a nadie en este momento, en ninguna generación, de que hayan pasado. Bíblicamente sí sabemos de que hubo seres humanos que vivieron muchos años. Adán vivió más de 900 años, Matusalén fue el que más vivió de todos los seres humanos. Pero nadie ha tenido la capacidad de trascender más del tiempo. Ahora, este espacio del tiempo en el cual Dios estableció, y otra cosa es muy importante aclararlo, el tiempo no existe en sí mismo, es creado por Dios en la mente de Dios y lo puso para beneficio del hombre. Aunque a veces nosotros lo miramos como algún perjuicio, si nos ponemos a pensar y a meditar, nosotros vamos a darnos cuenta de que Dios lo hizo por alguna razón. Pero el tiempo es fundamental para que Dios pueda cumplir sus designios y pueda cumplir su providencia. Es decir, Dios utiliza el tiempo como un factor determinante para poder realizar su designio divino. Él no está sujeto en el tiempo, Él no está dentro del parámetro del tiempo.
Él tiene la capacidad de saber el futuro, el presente y el pasado. Él tiene la capacidad de vivir el presente, el futuro y el pasado de una manera en forma instantánea, automática. Nosotros no tenemos, una vez que nosotros vivimos el pasado dejó de ser, estamos viendo el presente y todavía no hemos vivido el futuro. Dios está prácticamente, su soberanía, sus designios, su gloria abarca todo eso. Por eso Dios puede saber el pasado, puede saber el presente, puede saber el futuro. Su nombre, yo soy, significa que Él trasciende edades, trasciende tiempo. Y acuérdense bien, Él no tiene principio ni tampoco tiene fin. Por eso es muy importante saber que Dios no está sujeto al tiempo. Sus criaturas sí estamos sujetos al tiempo. ¿Puede Dios estar en todas partes? Si vamos ahí cerquita, el Salmo 139, vamos a analizar, bueno, yo elegí el versículo de Jeremías, si permíteme buscar, Jeremías capítulo 23, versículo 24. Fíjense lo que dice el profeta Jeremías. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Fíjense la enormidad de nuestro Dios, del ser que nosotros creemos. Hay un error de tratar de rebajar a Dios al mismo nivel del pensamiento humano. Y ojo con eso, porque tenemos que tener muchísimo cuidado. Nosotros jamás podemos comparar a Dios al pensamiento o rebajarlo a Dios al pensamiento del ser humano, porque entonces estamos basándolo o encajándolo en lo que los seres humanos pensamos acerca de Dios. Y sin embargo, Dios es completamente diferente a nosotros. Nosotros fuimos hechos a semejanza e imagen de Él, no Él hacia nosotros. Y sin embargo, tenemos la tendencia de rebajarlo y de disminuirlo en pensamiento. Nosotros estamos creyendo en un Dios soberano, en un Dios altísimo. Y su soberanía, su designio, su providencia es algo que está fuera de nuestra comprensión humana. A este mismo momento que estamos hablando acerca de, yo estoy tratando de colocar en palabras humanas, de poder lograr captar algún concepto claro acerca de Dios, pero jamás vamos a lograrlo hacerlo en su total comprensión. Alguien dijo que va a tomarnos toda la eternidad para poder conocer a Dios realmente. Imagínense, toda la eternidad. Es decir, que si la eternidad no tiene fin, no vamos nunca a entender realmente lo que es Dios y de la soberanía y de lo que es el ser supremo y la capacidad que Él tiene. Así que entendamos que su gloria abarca todo. Por eso es muy importante que su nombre encierra en cierta manera lo que Él quería decir cuando Él decía yo soy. Por eso a mí me encanta lo que dice Jeremías. Nadie se puede escapar, ningún pensamiento, ningún acto, nada que se pueda escapar de los ojos de Dios. Inclusive la misma Biblia dice que no se cae un gorrioncito, un pajarito sin que Él no se diera cuenta. Si se cae un cabello nuestro, Él sabe. Así que para que nosotros nunca vamos a poder entender y comprender enteramente la magnitud de lo realmente del ser que nosotros creemos. Por eso es importante entender estos conceptos acerca de Dios, porque nos van a dar una luz y vamos a poder entender realmente en quién creemos. Es más, ojalá yo pudiera transferir todos mis pensamientos con respecto a lo que yo he meditado acerca de Dios y cómo eso me ha ayudado en mi vida espiritual para poder lograr entender que creemos en alguien que es sublime y es tremendamente majestuoso. Es el Altísimo y es el Omnipotente. Y es un honor y es un privilegio que yo pudiera hablar de Él. Y me siento honrado de poder hablar de este tema, especialmente de su nombre. Por eso esos atributos que estamos estudiando son muy, muy importantes que entendamos. Dios con su poder es, y si vamos en Génesis capítulo 35, versículo 11, dice Génesis capítulo 35, versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. En la declaración que habla Dios, yo soy, le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Yo soy el que produce todas las cosas, el que está detrás de todas las cosas, es el que está
nosotros entendemos de que es un Dios que está al tanto de cada cosa. Hay un pensamiento que generalmente son los agnósticos, son personas que creen que Dios creó al mundo y que después lo dejó a la deriva y que ahora Él está en otro mundo. Acá está hablando de que Dios es un Dios que está involucrado en todo y Él quiere estar involucrado en las vidas de sus criaturas. Todo acto no es acto de casualidad, todo tiene un propósito, aunque hay algunas cosas que tengo que admitir que nunca vamos a entender por qué Dios permite, porque a veces no todas las cosas Dios las produce, Él también a veces permite, y vamos a hablar más adelante de otra fuerza que está en contra de la voluntad de Dios, que es a veces que nosotros sin querer echamos la culpa de Dios, pero esa fuerza antagónica está y existe, que vamos a estudiar más adelante acerca del enemigo de Dios. Pero Dios a veces Él permite, y aunque nosotros no entendamos, es bien claro que Él está detrás de todas las cosas que ocurren. Nada ocurre por suerte, nada ocurre por casualidad, nada ocurre por coincidencia. Dios está al tanto de todo. La próxima pregunta, la número 4, la omnisciencia de Dios significa, ¿qué significa ser omnisciente? Bueno, en Hebreos, en capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es omnisciente. Es más, toda la sabiduría, todo el conocimiento de este mundo, toda la inteligencia es algo ínfimo a comparación de lo que es la mente de Dios. Así que si pensamos que nosotros tenemos realmente conocimiento acerca del Dios vivo, realmente estamos muy cortos de entenderlo. Y aunque la sabiduría humana se crea de que se sabe todo, sin embargo, hermanos y queridos amigos, no tenemos ni siquiera una noción remota acerca de lo que es realmente Dios. Así que Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo mira. Es importante. ¿Qué otro atributo se destaca en Dios? Y si buscamos en Isaías, vamos a buscar en capítulo 44 y ya vamos a ir acercándonos al final. Capítulo 44 del versículo y el versículo 24 del libro de Isaías dice lo siguiente: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo todos los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Y así sigue diciendo. Yo los invito a que lean esa parte. Es una declaración de la omnipotencia, de la omnisciencia de Dios. Pero ahí dice claramente tu Redentor. Otro atributo que Dios tiene es que Él te redime. Y es algo que nosotros nunca lo vamos a poder entender. Fíjense que acá estamos hablando del Antiguo Testamento. No tenemos absolutamente ninguna dificultad de entender de que desde que antes de que el mundo existiera, desde que antes fuéramos formados en el vientre, Dios ya tenía un propósito establecido por si en caso de que alguna vez nosotros nos hubiésemos separado de Él, Él ya tenía un plan de escapatoria para el ser humano, un plan de salvación, un plan de redención. Él es nuestro Redentor supremo. Y desde tiempos antiguos, de edades y de eternidades, Él ya estableció ese plan. Y gracias a ese atributo que Él tiene de ser Redentor. ¿Y qué es ser Redentor? Miren, algo que yo me pongo a pensar. Dios es un Dios orgulloso como creador. Él no puede mirar a sus criaturas sufrir. Y Él no puede mirar que el pecado acabe con las vidas de sus criaturas. Originalmente Él había establecido la eternidad. El ser humano eligió por la misma libertad que el mismo Creador le otorgó. Pero Él tiene un orgullo en su corazón. Él no va a permitir que allá en el medio del universo haya un mundo, que haya criaturas de Él que sufran por eternidad. Por eso, hermanos, es muy importante que amemos a este ser que nos dio la posibilidad de vivir y que nos dio la posibilidad de tener a Jesucristo como nuestro Redentor. Dio a su propio Hijo. Y Él estuvo redimiendo con su Hijo del pecado a la humanidad. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en el próximo tema. Hasta la próxima.